Hermanos, Dios les bendiga. Es un, es un privilegio volvernos a ver por este medio. Le mandamos saludos a la Iglesia de Cristo y a la familia Ibri. Y vamos a continuar con nuestra serie de temas que estaremos viendo referente a la epístola a los Hebreos. Y si bien, hermanos, este tema número 2 tendrá por nombre el contexto histórico y cultural que vivían los hermanos hebreos. Y si bien, hermanos, pues los creyentes a los cuales se está refiriendo el escritor de la epístola eran personas que ya llevaban tiempo, pues algún tiempo y años luchando fielmente por la causa de Cristo, arriesgando sus propias vidas, y ahora estaban en peligro de volver atrás, es decir, volver al judaísmo, del lugar donde el Señor Jesús los había sacado. Pero, ¿qué factores pudieron haber contribuido para que aquellos hebreos quisieran volver atrás y crear un ambiente que les creara desánimo al punto de llegar a la apostasía? Pues bueno, hermanos, vamos a ver, debe haber más factores, pero estos son los más sobresalientes o los que creemos que tienen un mayor peso sobre las personas, sobre los creyentes. Si bien, hermanos, cada uno de estos 7 factores puede tener un peso suficiente para crear desánimo, duda, inseguridad para aquellos que se han debilitado en la fe, hermanos. Entonces, vemos que la combinación de estos 7 factores nos hace comprender que los cristianos hebreos del primer siglo tienen que superar situaciones excepcionalmente difíciles. Eso realmente era muy difícil para ellos, hermanos. Y bien, el primer factor que se le puede atribuir, hermanos, es aquella que está relacionada con la pérdida de la esperanza del retorno de nuestro Señor Jesús. ¿A qué nos referimos, hermanos? Pues el primero de ellos es la decepción que algunos experimentaron al ver que el Señor Jesús tardaba en volver. Muchos de los primeros cristianos habían estado convencidos de que en cuestión de pocos años, por no decir meses, el Señor iba a regresar. La misma carta a los hebreos lo dice que aún por un poquito de tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará, de acuerdo a lo que dice Hebreos 10:37. Pero con el paso de los años también vemos que no volvía el Señor, ¿verdad? Algunos empezaban a identificarse con aquellas palabras que refiere el apóstol Pablo en la segunda carta de Pedro, cuando haciendo alusión el apóstol Pedro a aquellas personas que dudaban acerca del advenimiento. Dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Es decir, ¿cuándo regresará el Señor? Pero vemos que empezaban a dudar referente a ese retorno del Señor, ¿verdad? Y esta duda, hermanos, se agravaba por el hecho de que muchos de los primeros cristianos hebreos habían mezclado su esperanza en el retorno de Cristo, pero con aspiraciones nacionalistas. ¿Qué significa esto, hermanos? Pues para ellos, la venida de Jesús y el establecimiento del trono mesiánico representaba el final del dominio de Roma sobre los judíos. Efectivamente, hermanos, los hebreos tenían una mala concepción referente a la venida del Señor Jesús. Vemos que el Señor Jesús no llegaba y los romanos seguían oprimiendo a la nación hebrea. Aún a los mismos apóstoles les había costado trabajo perder sus prejuicios nacionalistas y entender que el Mesías prometido trascendía más allá de aquellas aspiraciones de un solo pueblo, porque, porque nunca habían conocido personalmente al Señor Jesús. Los creyentes, al tener su esperanza mal enfocada, era inevitable que la prolongada ausencia del Señor les provocara desánimo y duda. En realidad ellos habían mal entendido qué significaba el advenimiento del Señor Jesús.
Literalmente ellos pensaban que iban a ser liberados de ser subyugados o dominados por Roma, ¿verdad? Pero el Señor tenía otros planes. Y nuestro segundo factor referente a la lejanía tiene que ver a una creciente lejanía de los hechos del Evangelio. ¿Qué significa? Que entre más tiempo pasaba, los hechos recientes referente a la vida, ministerio y obra de Jesucristo, sumado con el derramamiento del Espíritu Santo y las obras poderosas que Dios, que los apóstoles hacían por mano eh, de Dios, pues conforme pasaban los años, toda esa evidencia se iba apagando, hermanos. Con el paso del tiempo, desde la ascensión de nuestro Señor Jesús, no solo se iba desvaneciendo la esperanza de un pronto retorno del Señor Jesús, también se iba diluyendo el impacto inicial del ministerio del Señor Jesús en el recuerdo de los creyentes hebreos. Y lo que nos refiere a Hebreos 2:3 es que ellos no habían conocido personalmente al Señor Jesús, sino que habían recibido el Evangelio de parte de los apóstoles. No obstante, hermanos, es muy probable que algunos de ellos hubieran tenido contactos de una forma más o menos directa con los acontecimientos de la vida del Señor Jesús a través de ciertos familiares. También vemos testimonios acerca de las visitas a Jerusalén, de los estrechos vínculos de la comunidad hebrea también. Es decir, siempre había testimonios en la cual podían referir acerca de los hechos poderosos de la vida y ministerio del Señor Jesús. Además, habían escuchado el Evangelio en el primer testimonio apostólico, cuando los primeros discípulos de Cristo podían contar las abundantes historias acerca de Jesucristo, las cosas que él había dicho, como los milagros que él había realizado, muchos de los cuales ni siquiera quedaron registrados en los evangelios o en el Nuevo Testamento. Además, habían tenido el privilegio de conocer el Evangelio en un momento en que todo era nuevo, hermanos. Aunque se palpaba el fuerte impacto que los hechos de la vida del Señor Jesús había dejado en los primeros testigos, es decir, en los apóstoles. Se habían convertido en medio de este fervor y este mismo fervor servía como garantía de la autenticidad de los hechos. Habían conocido personalmente a testigos oculares dispuestos a poner la vida por la verdad del Evangelio, y naturalmente que esto había dejado en ellos una gran impresión, hermanos. Pero ahora los grandes hechos de la vida de Jesús, sus milagros, su pasión, su resurrección y su ascensión, quedaban cada vez más lejos, como una voz lejana que entre más se aleja el tiempo, más lejano se escuchaba esa voz. Eran retenidos fielmente en la memoria de muchos, pero con un impacto que iba menguando en la congregación en general. Podíamos ver también que surgían las nuevas generaciones, hijos de creyentes, nietos, que habían escuchado de segunda y tercera mano la narración de estos acontecimientos, de lo que era el primer entusiasmo y seguridad, le iban perdiendo día a día, hermanos. Como tercer factor, hermanos, hay algo muy importante. Es aquello que tiene que ver con la añoranza de una religión ceremonial. Vemos que estos creyentes se habían formado bajo un sistema religioso caracterizado por lo externo y lo material, aunque de origen sabemos que divino, ¿verdad? Podemos imaginar el orgullo que sentían al recordar la hermosura del templo de Jerusalén, al cual como buenos judíos tenían que acudir todos los años, año con año, asistían. En aquel tiempo, pues el templo con sus muebles únicos, sus preciosos adornos, su liturgia especial, su música majestuosa, sus grandes coros, el olor, el incienso, las hermosas vestiduras de los sacerdotes, la tremenda impresión
visual de la ceremonia de los sacrificios, todo se centraba en lo material y lo visible, es decir, en lo externo. Se centraba mucho en eso, hermanos. Pero ahora, al convertirse a Jesucristo, toda la ceremonia y la pompa del judaísmo quedaba atrás. Tan acostumbrados a toda esta liturgia que tenían, pues cuando se convierten a Cristo, todo esto se ve reducido. Pues los cultos de los cristianos eran sencillos, sin apenas signos externos especiales. A lo mucho, hermanos, podían mirar los elementos de la Santa Cena, el pan, el vino, celebrada en la intimidad de una casa en particular. Entonces, hermanos, podemos ver qué eran estas cosas en comparación con la riqueza de los símbolos y de las ceremonias del culto levítico, hermanos. Imagínense cómo esos primeros creyentes que estaban tan habituados, acostumbrados a aquella forma de celebración de año con año, de los sacrificios, de los animales, de las vestimentas, del culto que se realizaba en el templo, y ahora se había reducido a lo más simple, hermanos. Dios no ve las cosas como nosotros las vemos. Dios está interesado en lo interno, en aquello que no se ve, hermanos. No en la apariencia, no aquello en lo cual los hombres podemos estar acostumbrados. En un sentido espiritual, hermanos, habían de dejar atrás al templo, es decir, salir por la puerta de la ciudad, alejarse del campamento de Israel y unirse al Mesías crucificado llevando su vituperio. Todo el esplendor del sistema religioso, todo su simbolismo, toda su riqueza de detalles. Ahora, hermanos, estos nuevos creyentes en Cristo deberían de buscarlos en la persona de Jesús. El Señor ya no está interesado en lo externo, en la simulación, en aquello que solamente impresiona a los hombres. Entonces, hermanos, cuando es bien entendido el mensaje del Evangelio, decimos de todo nuestro corazón, teniendo a Cristo, tengo 1000 veces más que todo lo que ofrece una religión ceremonial, hermanos. Pero, por otra parte, vemos qué difícil es comunicar esto a personas que viven por lo material, por lo que les entra por los ojos, personas sensoriales, personas sensitivas solamente. Para muchos, el factor visual es muy poderoso, hermanos. Pero ese es el mundo. La iglesia de Cristo, ¿qué está asimilando? ¿Qué está aprendiendo? El mundo mide las cosas por lo humano, lo material, lo vistoso. Pero este mismo síndrome, hermanos, estaba entre algunos de estos judíos. Entonces, ahora que son las reuniones celebradas en casa, ¿qué serán en comparación con la gloria del templo de Jerusalén? A juzgar por las apariencias, ellos o la gente que los rodeaba les decía, lo nuevo es más pobre que lo pasado. Es como aquellos que por una falta de entendimiento, cuando se convierten a Cristo, lo primero que vienen a decir cuando hay una inconformidad en sus corazones o una dureza e incredulidad, lo primero que dicen, estaba yo mejor antes de conocer a Cristo. Esto es una verdadera blasfemia, las personas que afirman esto. Por lo tanto, los creyentes hebreos empezaban a avergonzarse de la sencillez de su fe. ¿Cuántos cristianos pueden estar así, hermanos? Donde se les predica la sana doctrina, donde Dios los ha depositado en un lugar donde se enseña todo el consejo de Dios, hermanos, pero que no, esa congregación no está acostumbrada a los rituales, a lo externo, a la simulación, hermanos. ¿Qué pasa? Se empiezan a deslizar aquellas personas
porque están más interesados en la carne, en lo visual, en lo externo, en aquello que impresiona. Pero Dios está obrando en los corazones de aquellos que se disponen a escucharlo, a seguir sus enseñanzas, a no dejarse llevar por lo externo, amados hermanos. Vemos, hermanos, que muchos de esos hebreos se olvidaban de que muchas veces lo visual puede ser un signo de lo superficial, que lo ostentoso puede ser un sustituto barato de la autenticidad espiritual, y que la pompa puede ser evidencia de un protagonismo humano más que verdaderos valores espirituales. Y en efecto, hermanos, muchas veces cuando nos podemos centrar más en lo vistoso, en lo material o en lo externo, dejamos a un lado muchas veces lo que realmente vale la pena, hermanos, lo espiritual. Hay quien se enfoca demasiado en el vestir, y no es malo que vistamos correctamente, pero a veces es algo ya desmedido. Buscan las marcas, buscan verse bien todo el tiempo, pero descuidan lo realmente importante, la condición del corazón, el ser examinados constantemente, en ver la sencillez en la cual podemos vivir, amados hermanos. Como cuarto factor, hermanos, también ellos se encontraban en algo que les era muy difícil: la encrucijada entre el judaísmo y el cristianismo. ¿Y esto qué tiene que ver, hermanos? Bueno, el cuarto factor de tensión tenía que ver con el momento histórico que le estaba tocando vivir a ellos, la encrucijada del judaísmo y el cristianismo. Durante la primera época de la iglesia, cuando los creyentes eran mayormente o prevalecían los judíos, les parecía que solo era cuestión de tiempo el que sus hermanos en la carne viesen la luz y reconociesen a Jesús como el Mesías. Entonces, con la salvación masiva de Israel, o de perdón, de Israel, Jesús volvería y estaría estableciendo su imperio hebreo. Al principio de la iglesia cristiana y durante muchos años, esto pues lo podemos confirmar en el libro de los Hechos, los cristianos, los primeros cristianos hebreos, seguían utilizando el templo como lugar de reunión, hermanos, por increíble que nos parezca. Si usted lee el libro de los Hechos, lo puede encontrar ahí. Ellos iban y hacían oraciones en los atrios, y esto no era nada extraño en aquel entonces, porque en el templo ya existía una gran división entre los diferentes grupos religiosos, entre los grupos judíos. Sin embargo, el templo se decía que era de todos. Vemos en los evangelios que el judaísmo estaba tan fragmentado en diferentes facciones como quién. Grupos como los herodianos, los celotes, los saduceos, los fariseos y entre otros grupos, ¿verdad? Que hacían división. Si bien, por otra parte, la convivencia social entre esas facciones resultaba difícil, en cambio, todos utilizaban en común el templo. De alguna manera se soportaban. Pero igualmente los cristianos, aun con el antagonismo que prevalecía de manera local, impedía que se reunieran en las sinagogas. Pensaban que el templo era su lugar o su hogar espiritual. Inicialmente seguían asistiendo a él, hacían el peregrinaje cada año si vivían fuera de Jerusalén, y les parecía que profesar fe en Jesucristo pues no les representaba ninguna necesidad de ruptura ni con el templo ni con su nación. Sin embargo, hermanos, con el paso de los años, los demás judíos, lejos de entrar en razón y convertirse a Jesús, que era lo que esperaban ellos, aumentaba la persecución contra la iglesia. Entonces vemos que esa convivencia armoniosa de los dos grupos, cristianos y judíos, que se hacía dentro del templo, se hacía cada vez más insostenible. Y por supuesto, la oposición férrea de los sacerdotes de Jerusalén contra esa iglesia fomentaba aún más la polarización, hermanos. Era un ambiente
hostil que se estaba gestando en esos momentos. Ahora pues, los creyentes hebreos tenían que plantearse la cuestión de su propia identidad. Y hasta aquí habían sido cristianos y judíos, pero ahora tendrían que elegir. La misma oposición de los líderes judíos indicaban que no podían seguir siendo las dos cosas a la vez. No podía haber un híbrido. Además, era obvio que no podían seguir indefinidamente con dos sistemas de culto y dos cuerpos de doctrina. No podían creer simultáneamente en el sacerdocio de Jesucristo y en el todo sistema sacerdotal del judaísmo. Esto se parece mucho a lo de hoy, hermanos, al sincretismo religioso que existe. Hay quien dice, ¿qué de malo tiene asistir a una iglesia católica y también reunirme a la vez en una iglesia cristiana? Hay fuertes separaciones, hermanos, cuando lo vemos a la luz del Evangelio, de la Escritura. Vemos que no podían creer, esos judíos cristianos, no podían creer en la suficiencia del sacrificio de Jesucristo y mantenerse vinculados en un sistema de sacrificios animales. Es decir, no podían tener dos creencias simultáneamente. No podían abrazar al mismo tiempo la suficiencia de Cristo en su sacrificio y a la vez mantenerse vinculados a un sistema de sacrificio de animales. Pues el sistema invalidado ya está invalidado por la cruz de Cristo y ahora tendrían que elegir. Y esto los llevaba a una verdadera encrucijada, a un callejón sin salida. Tenían que decidir. Y no es la primera vez, hermanos, en la historia de la iglesia que un grupo de creyentes ha descubierto que la gran prueba de su fe y lo que iba a determinar si realmente habían creído. Esta precisamente no ocurre el día de su conversión, amados hermanos. Ocurre muchos años después. A los primeros lectores les había llegado el momento de definirse, hermanos. Así es, hermanos. No podemos tener un pie dentro y un pie fuera en el mundo o con las religiones del mundo, hermanos. ¿Estás en Cristo o estás contra de Cristo? Así sencillamente. Y el quinto factor, hermanos, tenía que ver con algo que yo creo que a la fecha se sigue viviendo. Tiene que ver con una vinculación emocional al judaísmo, hermanos. Y eso de las emociones, hermanos, sigue estando vigente. Muchos de aquellos creyentes llevaban fuertemente íntimos vínculos, tanto doctrinales como emocionales, que le unían al judaísmo. Y se habían planteado ciertas preguntas, como la siguiente. Si la mayor parte de sacerdotes y teólogos han rechazado el Evangelio, dice, pues ¿a poco es factible pensar que una minoría poco formada como nosotros, es decir, ese pueblo judeocristiano que estaba empezando a titubear y a dudar, ellos mismos se estaban despreciando, diciendo cómo es posible como nosotros, tan pequeños, tan ignorantes, estemos en contra de aquellos grandes doctores, esos fariseos, esos grandes sacerdotes, teólogos de la escritura? Aquellos que empezaron a vacilar en la fe, hermanos, la duda empezaba a susurrar en el oído y les decía algo como esto. Por algo el Señor los puso como doctores de la iglesia. Si estos doctores de la ley dicen que el Evangelio de Jesucristo es falso, decían, pues ¿quiénes somos nosotros, pobres creyentes, sin formación, para oponernos al consenso más erudito de esta nación? A ese punto estaban llegando esos primeros creyentes hebreos, hermanos. A estas dudas se habían añadido un fuerte factor emocional.
casi todos ellos tenían familiares que no eran cristianos, familiares que le estarían diciendo lo siguiente: qué pena que estemos divididos, a ver si vuelves con nosotros. Mira, dice, piensa en el templo, piensa en el legado que has dejado atrás. ¿Cómo puedes quebrar la unidad de la familia de esta manera por irte con los cristianos, por seguir a un tal Jesús? Esos creyentes, hermanos, no querían ser motivo de división, según ellos. No querían ser motivo ni de división ni de discordia dentro de su pueblo. Las acusaciones de sus familiares habían despertado esos sentimientos de culpa, hermanos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, cuando nos convertimos, no fuimos cuestionados, se burlaron, incluso hasta utilizaron el chantaje, hermanos? Un chantaje sentimental. Te dirían algo como lo siguiente: acuérdate de la abuelita Jacinta, cómo te quería, cuánto te cuidó. Ahora, ¿qué va a pensar de ti que te fuiste con los protestantes, con esos cristianos, aleluyas, que no hacen más que despreciar nuestras imágenes, nuestras tradiciones, las desprecian? ¿Qué pensarían de ti, hermano? ¿Te preocupa lo que piensen de ti tus familiares, amigos, que no han sido regenerados? ¿O te preocupa o te ocupa lo que Dios piense acerca de ti? Esas personas, hermanos, debían escuchar esos argumentos, o lo escuchaban de sus familiares. Y, aparentemente esos argumentos que hablaban a favor del templo y del culto levítico, les cuestionarían algo como lo siguiente, hermanos. O sea, sus familiares se querían ver muy doctrinales, muy teólogos, y les dirían algo como esto: a ver, del templo, que ya no crees en el templo de Jerusalén. A ver, ¿de dónde venía el templo? ¿Acaso no era la voluntad expresa de Dios que el templo se levantara? ¿O acaso les preguntaban, ¿no tenía el sistema levítico su origen precisamente en la ley de Dios? Estaban utilizando la escritura, hermanos. Dios, cuando hizo el pacto con los padres, dijo que su pacto era eterno. Le pueden decir, ahí está, ahí lo dice la escritura. ¿Por qué nos has dejado? El primer templo no ha sido construido nada más que por el rey Salomón en su cumplimiento del deseo del mayor de los reyes de Israel, o sea, David. ¿No eran las mismas escrituras las que determinaban los muebles del templo y las vestiduras sacerdotales? Se estaban viendo muy teólogos, hermanos. Es más, sus propios antepasados habían dado la vida en defensa del templo y del sistema levítico. Por lo tanto, si ellos rompían, no sería una traición a sus antepasados, un menosprecio de las escrituras y finalmente una desobediencia a lo que la ley de Dios claramente enseñaba. Esos argumentos, hermanos, sin duda, fueron argumentos como estos que sus familiares y los líderes de los judíos intentaban persuadirles para hacerles volver al redil del judaísmo. Ahora, literalmente el judaísmo ya no está, hermanos, pero ¿qué tal aquellas personas que han abrazado el mesianismo? Es un hijo pequeño el mesianismo, hermanos, del judaísmo. Con falsos, no falsos, pero sacan textos del contexto de lo que habla el Antiguo Testamento. Aquellos que viven preocupados por saber de qué tribu salieron. Se podría sonarse muy, hasta cierto punto, es una nimiedad, pero tenemos que ver el trasfondo de todo esto, hermanos. Muchos creyentes
no comprendían que las cosas del Antiguo Testamento se encontraba su cumplimiento precisamente en el Señor Jesús, y que por tanto su compromiso cristiano no era una cuestión de ruptura en realidad, ni de desobediencia, sino de continuidad. ¿Por qué? Porque la sombra había pasado y había llegado lo verdadero, hermanos, lo real. No veían, estos judíos cristianos no veían que quienes verdaderamente quebrantaban la voluntad de Dios eran aquellos judíos que se negaban a reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. No entendían que cuando dejas atrás la sombra es porque ha llegado la realidad. La sombra, hermanos, queda asumida dentro de la realidad. En vez de comprender todas estas cosas, los creyentes hebreos estaban en peligro de dejarse presionar por aquellos resortes sentimentales, nacionalistas y religiosos que sus compatriotas sabían manejar muy bien. Tengan cuidado, hermanos, con quién platican. Un pastor un día me dijo: mis amigos serán aquellos que hagan la voluntad de Dios. Y yo estoy también de acuerdo con eso, hermanos. Porque aquellos que no están dentro de la voluntad o que no quieren hacer la voluntad de Dios por aquello por lo cual hemos sido llamados, hermanos, la verdad no deberíamos tener un compañerismo más íntimo con aquellas personas que no están en Cristo, no están unidos en Cristo y mucho menos están interesados en hacer la voluntad de Dios. ¿Y sabes por qué, amado hermano? Porque siempre te van a conducir a lo opuesto. Te van a desviar tarde que temprano, hermanos, si no cuidamos y velamos por nuestras vidas. Tenemos que ser sabios. No hablo de que tengas que alejarte de tu familia, de las personas con las cuales estás rodeado, de tu trabajo, o conocidos o vecinos. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando que mantengamos una intimidad o una relación más cercana con aquellas personas que no están haciendo la voluntad de Dios. Tengamos cuidado con aquellas personas, porque si alguien se debilita en la fe, tarde que temprano las costumbres, las tradiciones, los argumentos, el humanismo, las filosofías, el mundo te va a jalar, hermano. Tengamos cuidado con quién nos relacionamos. El sexto factor, hermanos, tiene que ver con el avance del evangelio entre los gentiles. A todo esto, hermanos, debemos añadir un factor absolutamente desconcertante para muchos. ¿Y cuál es? El crecimiento del evangelio entre los gentiles, hermanos. Se sabe por el Nuevo Testamento que todo un sector de la iglesia hebrea tenían excusas a la hora de aceptar a nuevos creyentes que eran gentiles, y que los judaizantes que tanto daño hacían a la obra misionera de Pablo insistían en que los gentiles tenían que hacerse prosélitos judíos además de convertirse a Cristo. La carta de los Corintios lo mencionan diferentes cartas, hermanos. A pesar del mandato claro y explícito del Señor Jesús de ir y predicar el evangelio en todo el mundo, los primeros discípulos se habían resistido a la incorporación de gentiles a la iglesia, hermanos. Pues el mismo apóstol Pedro, conocedor de las palabras del Señor Jesús, necesitó una visión dada por Dios y del derramamiento del Espíritu Santo sobre Cornelio, que era un gentil, antes de poder admitir que verdaderamente Dios estaba aceptando a los gentiles en las mismas condiciones que los judíos. Esto es grandioso, hermanos, porque si no, pues nosotros tampoco hubiéramos llegado a recibir esa misericordia y esa inclusión dentro del cuerpo de Cristo. El libro de los Hechos, hermanos, nos cuenta las luchas y las tensiones provocadas por esta cuestión, pero con el paso de los años se hizo patente que no solamente era cuestión de que las puertas de la iglesia hebrea se abriera
a unos pocos gentiles, sino que los gentiles ya formaban la mayoría de la iglesia, hermanos. Y además se iban estableciendo congregaciones gentiles. Algunas iglesias ya tenían pastores y ancianos gentiles. Eso es algo que no fácilmente aceptaban los cristianos hebreos. Se podía decir que unos novatos que apenas sabían nada, que no tenían ni el privilegio del conocimiento de la palabra de Dios como lo tenían los judíos, ni tampoco tenían el buen fundamento de las tradiciones de Israel. Sufrimiento con denuedo y paciencia por amor a Cristo. De lo que nos dice según Hebreos 10:32 al 34, dice que ellos habían sostenido gran combate de padecimiento, pero asumiendo fielmente la dura responsabilidad de sufrir acusaciones, reproches, menosprecio y la pérdida de sus bienes por causa del Evangelio. Se habían solidarizado valientemente con los cristianos encarcelados, y al evaluar el estado espiritual de estos creyentes, no nos olvidemos de su fidelidad en medio de la persecución. Entonces, hermanos, pueden haber tenido sus puntos débiles, pero no eran unos cobardes. Habían sufrido seguramente más que nosotros y aún se habían mantenido fieles. Pero en este punto, en este momento, hermanos, su ánimo estaba cansado hasta desmayar. Pero en esos momentos, en esas circunstancias, lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es acudir a la palabra viva de Dios. Porque en vez de considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, de lo que dice Hebreos 12:2 al 4, ellos solamente se enfocaron en las circunstancias, contemplaban las olas de la tormenta de una fe disminuida por la duda y estaban en peligro de hundirse, de no resistir hasta la sangre. El aumento de sus dudas, decepciones y desilusiones habían mermado aquel espíritu de fervor inicial en el cual ellos conocieron, hermanos, dejando en su lugar un alejamiento y enfriamiento. Ahora vemos que la persecución era afrontada no con valentía, sino con indecisión, con incredulidad, hermanos. Aún así,
Si estás plenamente convencido de tu fe y de tu creencia, hermano, puede ser un tanto difícil mantenerse fiel en medio de tanta oposición, de menosprecio y oposición. Pero si se abriga la duda, hermanos, con respecto a ellas, entonces seremos una presa fácil para la apostasía. Estos factores pudieron haber contribuido a la condición espiritual de los primeros lectores de la epístola a los hebreos, hermanos. Era una situación muy complicada, hermanos. Y como conclusión, hermanos, podemos decir que esos creyentes se estaban enfrentando a la mayor crisis de su camino espiritual. Ante este panorama, se avecinaba la ruptura definitiva de la iglesia cristiana con respecto al judaísmo. Y en efecto, hermano, ocurrió un evento en ese tiempo. En efecto, esa ruptura llegaría a su culminación en el año 70. En ese año 70 ocurrió históricamente algo muy importante que definió la separación de la iglesia del judaísmo, porque tiene que ver con la destrucción del templo por los romanos. Y como consecuencia, ahora sí estarían divididos. Ya no tendrían un lugar donde ellos estaban tan habituados a asistir, porque ni siquiera el menosprecio de sus conciudadanos judíos les hacía apartarse del templo, siguiéndose reuniendo, abrazando los rituales, compartiendo aquella forma de sombra de lo que antes conocían ellos. ¿Y por qué se sentían así los judíos? Porque ellos quisieron haber podido seguir siendo cristianos como judíos, pero querían seguir creyendo en Jesús, pero sin tener que pagar el precio de renunciar al culto levítico. Nosotros, hermanos, ¿qué dejamos atrás cuando nos convertimos a Cristo? A lo mejor nosotros no venimos de un contexto hebreo ni nada por el estilo, pero ¿qué tal la religión tradicional que predomina en México? ¿Qué tal eso, hermanos? ¿Todavía compartes o abrazas cosas que tienen que ver con la religión tradicional o con alguna forma de tradición familiar? Por ejemplo, una tradición pagana. ¿Qué hay con eso, hermanos? Por lo tanto, el escritor de Hebreos, el Espíritu Santo, les dice que era necesario y aclararles la posición de la iglesia con respecto al judaísmo. Era importante y necesario animarlos y ayudarles a comprender que su fe en Jesucristo no había sido en vano, sino que era el verdadero camino del cumplimiento de las promesas y esperanza de Israel. Era necesario también confrontarle con las alternativas que estaban tomando estos hombres eh, judíos creyentes, hacerles ver que no podían seguir entre dos aguas. Ellos querían tener un sincretismo religioso, hermanos. Y era necesario hacerles de manera que pudieran ver la clara superioridad de Cristo con respecto al templo y su sistema religioso. Tiene que quedarles muy claro respecto a esto, hermanos, que Jesucristo es mucho superior a todo eso. Y sobre todo, y es aquí donde está el verdadero significado de los serios avisos, era importante que no les quedara ninguna duda acerca de las implicaciones de cualquier rechazo suyo a Jesucristo. Si le daban la espalda a fin de volver a los sacrificios del templo, en realidad, hermanos, estaban renunciando al único camino verdadero de salvación. Es decir, estaban renunciando a aquello que Cristo hizo en la cruz, porque estaban tan acostumbrados a tomar de la tradición, de los familiares, de todo aquel ritual externo que era majestuoso, bello a los ojos de los hombres. Querían abrazar a eso, hermanos, pero no querían abrazar el verdadero sacrificio de Jesús. Si se estaban aferrando o si seguían aferrando a la sombra
cuando ya había llegado la realidad, es decir, Jesucristo, iban a perder tanto la realidad como la sombra, por cuanto la sombra solo tiene significado en virtud de la realidad, hermanos. Era necesario avisarles de las serias consecuencias de la incredulidad, hermanos. Ellos querían solamente lo externo. No estaban avanzando en la madurez, en el crecimiento, en la afirmarse, en ver en Cristo todas aquellas cosas que solamente estaban en una sombra y figura del templo o del tabernáculo, hermanos. Si volvían estos judíos hebreos, estos judíos cristianos, volvían al judaísmo, ya no quedaba para ellos más sacrificio por sus pecados, hermanos. Pues es clarísimo, hermanos. Estaban, ellos a lo mejor no, de una manera no tan consciente, estaban haciendo un lado como diciendo, no necesito el sacrificio de Jesús, yo necesito satisfacer mi corazón, mis emociones, mi reputación, necesito satisfacer mi corazón engañoso. Estaban haciendo un lado, hermanos. Por eso es que dice que si ellos abrazaban el judaísmo, sus rituales, sus sacrificios y toda forma de celebración externa, se decía que ya no quedaba para ellos más sacrificio por los pecados. Esto era gravísimo, hermanos. Y es por eso que el autor hace demasiado énfasis. Y en realidad, hermanos, lo que acabamos de decir, en eso, hermanos, se resume, en cierto modo, el contenido de Hebreos, hermanos. El templo ha de desaparecer ante la superioridad de Jesucristo. Los sacrificios han de ceder ante el sacrificio de la cruz. El sacerdocio de Aarón ya no puede tener más vigencia porque el creyente tiene en Jesús el sumo sacerdote eterno, intercediendo por nosotros. Las aspiraciones del pueblo ya no deben centrarse en la Jerusalén de abajo, ni en ese nacionalismo hebreo, ni en ninguna patria terrenal, hermanos, sino en la patria celestial, en la Jerusalén de arriba, hermanos, en la que nos espera. Los creyentes hemos de salir fuera de la puerta y del campamento a fin de reunirnos con Jesucristo en torno a la cruz. Debemos abandonar la comodidad religiosa a fin de encontrarnos en el establo, hermanos. Había llegado el momento de la gran decisión. No podían seguir siendo fieles a Jesucristo y a la vez estar comprometidos con un sistema que se oponía a él totalmente. Y bien, hermanos, hasta aquí va a ser nuestro tema del día de hoy. Este tema, hermanos, era muy importante porque tenemos que conocer el contexto cultural, religioso, de lo cual los hermanos estaban viviendo. Y de lo que vamos a ver nos va a quedar más claridad, hermanos. ¿Por qué se exalta todo el tiempo? ¿Por qué Jesús es mayor a los ángeles? ¿Por qué Jesús es mejor